Muy buenas, mi nombre es Héctor Alcalá y hoy hablaremos sobre los aspectos de la opinión pública, empezando por los que la condicionan. Dichos aspectos que condicionan la opinión pública pueden ser biológicos, físicos o psicológicos. Estos van muy de la mano ya que condicionan directamente la forma en que pensemos o tengamos opiniones al momento de escuchar una opinión diferente, un suceso o una acción. Ahora, pasando a lo que condiciona de manera a la opinión pública, podemos empezar con Converse, que dice que la opinión debe ser efímera y rápida. Un ejemplo sería cuando le preguntamos a alguien que nos diga su opinión sobre cierto personaje público y su respuesta debería ser como muy bien o muy mal, indiferentemente, sin indagar mucho en la opinión y simplemente dando una respuesta corta y rápida. Siguiendo está Muchelli, que dice que la opinión debe estar dividida en dos zonas. La primera zona son acciones sistematizadas, las cuales el individuo se integra rápidamente y de una forma muy clave para dichas acciones. Un ejemplo sería cuando un trabajador va a una empresa en la mañana a las 7:30 y no entiende por qué. Al momento que se da cuenta es que la empresa tiene una opinión muy importante sobre la puntualidad y sus compañeros deciden tomar dicha acción y empezar a ser puntuales. Por eso entra en estas acciones sistematizadas de llegar a dicha hora. Y la zona 2 sería más bien para personas débiles de personalidad o, o de cadencia de personalidad, porque es una línea muy delgada entre lo que son los radicales, los fanáticos y los sectarios. Un ejemplo sería cuando una de estas personas escucha o ve o por algún motivo llega a entender una publicidad u opinión de una de estas sextas y simplemente sin mediar o sin internalizar si esto es correcto o incorrecto, empieza a repetir y a propagar dichas ideologías y opiniones de la secta. Y por último tenemos a Pierce, el cual nos dice que las opiniones no pueden ser respuestas concretas, pero tampoco podemos evadir la pregunta. Para él existen dos tipos de opiniones, las opiniones abiertas y las opiniones encubiertas. Las opiniones abiertas son estas de las que podemos tener una base de datos y de la que podemos saber que la cantidad de personas que opinaron al respecto. Un ejemplo de esto muy clave serían las encuestas, ya que tendríamos dicha base de datos y sabríamos qué respondió y cuántas personas respondieron sobre o qué opiniones tienen al respecto de la interrogante. Y las opiniones encubiertas serían esos pensamientos que tenemos internos que decimos cómo juzgaría una sociedad o un colectivo dicho pensamiento. Entonces sería algo como un ejemplo, sería la ropa, ideologías políticas, apariencia, entre otros. Ahora, pasando a los constructos teóricos, estos son tres: los esquemas, los valores y la identidad de grupo. Empezando por los esquemas, estos son los aspectos que, que tiene el individuo, que son las memorias y experiencias y aprendizajes que tiene un individuo, eh, pero las que adquirió personalmente. Un ejemplo sería la opinión que tienen las personas entre lanzarse de un tobogán. Puede ser tanto positiva o negativa, dependiendo de la vivencia de esa persona al saltar del tobogán, te podría decir si le pareció una buena experiencia, te podría dictar una opinión positiva o una opinión negativa. Ahora pasando a los valores, estos son ambiguos, ya que unos poseen una parte a lo que quieres llegar, o valores a los que quieres llegar, o valores de lo que quieres, a dónde quieres llegar. Y por último tenemos la identificación de grupo, que esto es cuando el individuo tiene pensamientos, acciones y opiniones que lo identifican con dicho grupo y este pasa a sentirse parte o miembro de este grupo. Un ejemplo serían los veganos, ya que tienen opiniones, acciones y pensamientos que los hacen identificarse con dicho grupo y se sienten miembros y permanecen a esos grupos.
Ahora pasando a cómo el mito, el chisme y el rumor afectan a la opinión pública. Empecemos por el rumor. Un rumor es una verdad incierta que se crea de una persona o entidad pública, la cual es un arma de doble filo, ya que si dicho personaje público sale a desmentir el rumor o a afirmar el rumor, lo que hará es que la opinión pública tergiverse las palabras y no sea lo que la persona quiso decir correctamente. Un rumor es muy dado, no se utiliza mucho para beneficiar a un personaje público, más que todo es para desacreditarle algo o ponerlo en una situación difícil. Ahora, pasando con el chisme, que es muy parecido al rumor, lo que sucede con el chisme que es muy de boca en boca y al pasar por tantas personas, el chisme no es tan concreto. El rumor nunca varía. Se puede parafrasear, pero el fin nunca varía. En cambio, un chisme nunca va a ser siempre el mismo desde el inicio hasta el fin, por tantas personas que participan en este. Y el mito es algo más heroico y unas acciones casi imposibles que dicen que un personaje realizó. Estas se mantienen durante el tiempo y no se mueven. Como por ejemplo, no necesariamente tiene que ser una persona. Por ejemplo, está que dicen que el humano nada más usa el 10% de su cerebro. Esto ha sido hasta la premisa de películas como por ejemplo Lucy, que se basan de este mito para realizar su contenido. Y por último, tendríamos cómo los factores socioculturales interactúan con la opinión pública, ya que está la opinión personal, la comunicación humana y las etapas. Todo esto es un proceso que es la opinión personal, que yo tengo una opinión al respecto de algo, lo internalizo y lo digo. Después, la forma de comunicación humana, como lo digo, de manera oral, escrita, y después las etapas de esa formación, la comunicación, es esto que ya sabemos que es el feedback, que es el mensaje, el receptor, el emisor, todo esto. Todo esto puede variar dependiendo de nuestra nacionalidad, de nuestra región. Podemos tener opiniones distintas a los demás simplemente por haber nacido en tal región diferente a la que estamos debatiendo. Eso sería todo y muchísimas gracias.